es mi deseo que puedan tener el corazón dispuesto y abierto para poder recibir lo que el Señor quiere para esta noche. Cuando Guillermo me propuso este desafío, lo primero que pensé fue: ¿qué es lo que voy a predicar? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a predicar? Y el Espíritu Santo me llevaba a pensar en algo que hace más o menos unos 8 meses, más o menos, el pastor nos compartía. El pastor nos compartía que según los estudiosos teólogos, las personas que estudian la Biblia, dicen que la iglesia de la actualidad está pasando por una etapa donde se la compara con la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Conocen la iglesia de la Odisea? Bueno, para entrar un poquito en el tema, les voy a contar de qué se trata. Dice que en un momento Juan tuvo una visión donde el Señor le hablaba y le decía que le escriba a las 7 iglesias que había en esa época. Y a la iglesia de la Odisea lo que él escribía era, en Apocalipsis 3, está desde el 14 al 22, no lo busquen, simplemente se lo voy a compartir. Lo que le escribía era lo siguiente, le decía: yo conozco tus obras, yo sé que no eres frío ni caliente, sé que eres tibio, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y fue es una palabra fuerte, pero lo más preocupante en esta historia es que a la iglesia de la actualidad se la compara con esa iglesia. Si a nosotros como iglesia no estoy hablando de la iglesia de Jesús, yo sé que eso acá no pasa, por la duda que haya alguno de otra iglesia. En realidad se refiere a la iglesia en general, a la iglesia mundial, no a ninguna denominación específica, pero es una información bastante preocupante la que nos compartía nuestro pastor. Yo no podía dejar pasar por alto eso y me preguntaba: ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué estamos pasando por esa etapa? ¿Por qué estamos pasando por esa etapa? Yo ahora sí les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá, no levanten la mano, simplemente para que lo reflexionen, cuántos de los que están acá pueden decir que son cristianos calientes? ¿Cuántos pueden considerarse que son cristianos que están encendidos con el fuego de Dios? Ahora, si vos meditás en esto y si tenés un poco de dudas acerca de esto que estoy comentando, hay un problema. ¿Sí? Porque el Señor dice que a los tibios va a vomitar de su boca. Y si vos estás en este lugar y no te consideras caliente, por consecuencia eso te hace tibio. Frío no sos, porque fríos son aquellos que rechazan al Señor completamente. Al parecer, al Señor le caen mal las mezclas. Un tibio, ¿cuántos tuvieron la experiencia de vomitar alguna vez? Sí. Mirá al que está al lado y dice: qué rico. ¿No? Es algo desagradable. Uno no vomita cuando se siente bien, uno cuando vomita es porque algo le cayó mal. Mezcló 2 patis, 3 huevos fritos, un fernet con coca y se clavó un helado banana split. Y encima después quiso tomar mate. ¿Qué hace después? Y al parecer los tibios son una onda así, una mezcla entre lo vil con lo sagrado, una persona que participa de lo sagrado sin estar consagrada, una persona que puede estar en la iglesia, puede participar de todas las actividades, pero su corazón está lejos de Dios. A esas personas dice que va a vomitar. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Esto para entrar en el tema. Yo digo: bueno, Señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia es tibia? Y el Espíritu Santo me llevaba a meditar en la vida de un personaje, que por cierto es un personaje tibio. Vamos a meditar, vamos a observar la vida de Nico. No la vida de Nico Ponce, no se asusten, es la vida de Nicodemo. ¿Sí? Si vamos a la Biblia, en Juan 3, cuantos búsquenlo, los que quieran. Johnny, ¿me lo pasás, por favor?
Dice, ¿ya lo encontraron? Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos, puede ser en Reina Valera. Ahí está, gracias. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cortamos ahí. Bueno, ahí Nicodemo le responde y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba un poco perdido con esta respuesta. Si nosotros observamos bien la vida de Nicodemo, podemos encontrar una persona. Primero, Nicodemo era un fariseo o un maestro de la ley. Nicodemo conocía la palabra de Dios como ninguno de nosotros que está acá, en primer lugar. Nicodemo participaba de todas las actividades. Era una persona que estaba comprometida con la religión del momento. Nicodemo la tenía clara en ese sentido. Nicodemo no solo que tenía estas cosas, sino que también estaba frente a Jesús. Tuvo la posibilidad de estar cara a cara con Jesús y de reconocer que Jesús venía de Dios. Dice, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Nicodemo sabía que las señales que Jesús hacía las hacía por el poder de Dios. Ahora, así como en la vida de Nicodemo, ¿cuántos de los que están acá recibieron alguna vez una bendición, un milagro de parte de Dios? Creo que todos recibimos una bendición, un milagro de parte de Dios. De hecho, la mayoría de los que estamos acá venimos a Dios por necesidad, porque necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Ahora, Jesús lo que le responde es, lo deja totalmente descolocado. Le dice, Nicodemo, vos podés reconocer que yo soy hijo de Dios, vos podés reconocer que yo hice milagros, vos podés reconocer que yo bendigo a las personas, que el poder de Dios opera en mi vida, pero si vos no nacés de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y puede pasar que muchas veces nos encontramos con gente que está en la iglesia, gente que conoce la palabra, en la actualidad conoce la palabra, participa de los grupos, participa de la escuela de vida. Vos podés participar de todas las actividades, de todos los eventos. Vos podés haber recibido un milagro, vos podés haber sido sano, podés haber sido restaurado, bendecido. De hecho, yo fui sanado, fui bendecido con trabajo, con muchas bendiciones más. Pero había un momento en el que me encontré con una realidad que era que yo no había nacido. Hay personas que, de hecho, yo había llegado a ser líder, pues voy a contar un poquito de eso, pero vos podés participar activamente de todas las obras, de todas las actividades de la iglesia. Vos podés reconocer que Jesús fue el que bendijo, el que sanó, pero no haber nacido nuevo. Hay personas que pueden estar cerca de Dios toda la vida, pero lejos de la eternidad, lejos de su plenitud. Ese es un problema por lo cual la iglesia se mantiene. Es uno de los problemas por los cuales la iglesia es una iglesia tibia. Ahora, vamos a ver a qué se refería Jesús cuando hablaba acerca de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es creer. Primeramente es creer en Jesús. Creer en Jesús no es simplemente decir yo creo en Jesús.
Porque eso es una opinión. ¿Viste cuando uno dice, yo creo que hoy va a llover? Yo creo que... Eso es una opinión, eso no es creer. Nacer de nuevo tiene que ver con creer en Jesús, y creer en Jesús tiene que ver con creer que Jesús primero es Hijo de Dios. Segundo, reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, este creer en Jesús nos tiene que llevar a los hechos, a las acciones, porque si no, esto no es fe. Nosotros somos nueva criatura por medio de la fe, pero Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. De hecho, podemos ver un momento en el que Jesús estaba enseñando, que vinieron, es una historia muy conocida. Vienen unos amigos con un paralítico, no podían entrar a la casa, entonces subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Ahora la Biblia dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, la fe es algo visible. La fe se traduce en hechos. Si no hay hechos, no hay fe. La salvación es por fe. Pues no hay cosas que vos vayas a lograr para salvarte, pero tu fe la demostrás con hechos. Entonces, si vos decís creer en Jesús, esto te tiene que llevar al siguiente paso. Nacer de nuevo es arrepentirse de tus pecados. Arrepentirse es, primero, reconocer que soy pecador y buscar el perdón de Dios. Y no practicar más el pecado. Tenemos versículos que dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después en Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario que confesemos nuestros pecados. Primero que nos reconozcamos pecadores por Dios, que confesemos nuestros pecados. Pero segundo, que nos arrepintamos. Y arrepentir no es lo mismo que confesar. Yo puedo pedir perdón, pero no mostrar mi arrepentimiento. Mi arrepentimiento yo lo tengo que mostrar en hechos. Dejar de practicar el pecado. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Yo antes mentía, ahora no miento. Antes robaba, ahora no robo. Yo antes me portaba mal, ahora me porto bien. Iba para allá, ahora voy para allá. El arrepentimiento es cambiar de rumbo. Si tu vida, si vos estás acá, si vos confesaste tus pecados, te presentaste al Señor, pero tu vida no cambia de rumbo, eso significa que no te has arrepentido. Y esto es parte de nacer nuevo. Nacer de nuevo, este sería el punto 3, nacer de nuevo es cambiar tu manera de pensar. Este es un punto que cada vez se va poniendo un poquito más complicado. ¿Sí? Este es un punto más importante. Renunciar a tus pensamientos, a tus ideas y pensar conforme a la palabra de Dios. Nadie que venga a Dios y desea mantener sus ideologías, su manera de pensar, va a poder disfrutar de la presencia de Dios, va a poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa que vos tenés que renunciar a tus ideas. ¿Cuántas veces pasa, sobre todo a los líderes, que se encuentran con un discípulo y dicen, no, para mí esto es así, esto es así? No, la Biblia te dice que tienes que hacer esto así, y cabezón, no, para mí esto así. Si vos naciste de nuevo, lo vas a demostrar con tu manera de pensar. Vas a renunciar a tu manera de pensar, vas a renunciar a tus ideologías. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta?